eh, atendiendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues vamos a continuar con el capítulo número 23 que veníamos viendo el día de ayer, a partir del versículo número 10, la segunda parte de este capítulo, en donde pues se nos muestra la confianza de Job, aún en medio de su gran desesperación. Eh, Dice la palabra de Dios, mas él conoce mi camino. Está hablando Job. Dice, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me aparté. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aquí vemos en esta declaración que está haciendo Job cómo hay otro gran destello, mis amados, de fe sobre un trasfondo, pues generalmente oscuro, ¿verdad? Job admitía que no podía llegar a Dios y aún así, pues se aferraba a la confianza de que Dios aún estaba en control de esta crisis. Esto es lo más maravilloso que nosotros podemos visualizar, pues en una condición, aunque pudiera parecernos adversa. Eh, Fíjense bien que pues recuerden que cuando Dios nos prueba, justamente de la prueba va a salir lo mejor de nosotros. Cuando pasamos por alguna situación, por alguna necesidad, alguna circunstancia, eh, tenemos dos opciones, mis amados. O lo vemos como una prueba de parte de Dios y eso nos va a llevar a salir de esa prueba, como dice Job, ¿verdad? Como oro, como un oro refinado, como el oro de Ofir, que también se nombra en la palabra de Dios, que es el oro más refinado que se puede encontrar en la tierra, o en su defecto, lo podemos vivir como la tentación que el enemigo hace a nuestras vidas y pues sacar lo más oscuro de nosotros, lo peor de nosotros. Entonces, este día Dios nos está llevando a entender que cuando estemos pasando por cualquier circunstancia o situación, siempre veamos positivamente las cosas, con optimismo, aun cuando sea, como les comento, algo que pudiera decir uno, pues, ¿cómo puedo ver mi enfermedad con optimismo? ¿Cómo puedo ver mi condición económica con optimismo? Tenemos que aprender a hacer eso, mis amados, porque de esa manera vamos a llevar las cosas en la idea clara de que Dios lo está permitiendo como con un propósito de sacarnos de esa condición refinados, con un crecimiento espiritual, maduros, y de esa manera nosotros seguir caminando en esos caminos que Dios conoce por los cuales nosotros andamos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, aquí con una maravillosa fe, pues vemos cómo Job parecía en este breve instante entender lo que podía y debía de su presente crisis. Y fíjense lo que él entendió. Les voy a dar 4 puntos, 5 puntos, no, 4, 5 de lo que Job entendió a través de esta crisis que estaba viviendo. Eh, lo que él entendió es que Dios aún observaba su caminar cuidadosamente, ¿ah? Y no se había olvidado de él. Es así como nosotros tenemos que ver siempre nuestra condición, que independientemente de la crisis por la que estemos pasando, pues Dios observa cuidadosamente nuestro andar y nunca se olvida de nosotros, mis amados. También la segunda cosa que entendió Job a través de su presente crisis es que Dios tenía un propósito en medio de esa circunstancia que estaba pasando y el propósito, él entendió que no era castigarlo, simplemente dice, me probará, ¿verdad? Él entendió que Dios estaba probando su fe, que lo estaba probando a él mismo. Y dice el otro punto que entendió Job es que Dios un día llevaría esta prueba a su final. Por eso dice ahí, y saldré, ¿verdad? También entendió que Dios traería algo bueno de todo esto, porque dice, y saldré como oro. O sea, no iba a salir como de la manera en que entró a esa condición. ¿Y por qué? Por último, pues entendió que Dios aún valoraba a Job
Solo el metal precioso es pasado por fuego, mis amados. Y por eso dice, saldré como oro, ¿verdad? Entonces, aquí pues estamos viendo cómo pues ahora acepta la prueba, porque sabe justamente que al salir como oro, pues nos está dando la imagen tomada de la metalurgia, como les digo. No implica necesariamente en muchas ocasiones purificación, pero normalmente se lo utiliza para purificar. Podría también significar simplemente que la prueba demuestra que Job había sido oro puro todo el tiempo. ¿Se imaginan ustedes cuando nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial y que pudiéramos, así como nos decía nuestro hermano Andrés ahorita en la oración inicial, presentarnos y que Dios nos reconociera que Él siempre vio de nuestra vida ese oro puro que Él mismo trazó en nuestra existencia delante de Él? ¿Se imaginan? Es algo glorioso lo que estamos viviendo, lo que estamos estudiando y lo que estamos pasando aún en medio de todo lo que estamos en esta vida se nos está aconteciendo, porque a final de cuentas podremos decir junto con Job, cuando me haya probado, saldré como oro. Y es lo que dice Spurgeon, lo voy a citar tal cual, y dice Spurgeon respecto a este comentario: yo haré 4 preguntas a cada hombre dentro del alcance de mi voz. Dios conoce el camino que llevas y te preguntaré primero, ¿conoces tu propio camino? Segundo, ¿es un consuelo para ti que Dios conozca tu camino? Tercero, ¿has sido probado en el camino? Y si es así, cuarto, ¿tienes confianza en Dios en cuanto al resultado de esta prueba? Y por último, vuelvo a repetir la pregunta, ¿puedes decir junto con Job, cuando me haya probado, saldré como oro? Estamos estudiando esto, mis amados, porque ahora ya tenemos conocimiento de causa. ¿Ah? Tenemos ya elementos de juicio que nos tienen que llevar a experimentar esta realidad, que ya lo que estemos y lo que vayamos a pasar de aquí en adelante, siempre lo tengamos en una clara concepción de que Dios está a nuestro cuidado, que no nos ha olvidado y que siempre va a llevarnos a un crecimiento espiritual, y que un día nos presentaremos delante de Dios con autoridad, ¿verdad? Y después dice la palabra de Dios, mis pies han seguido sus pisadas. Esta era una dramática defensa de su integridad delante de sus amigos que lo acusaban, ¿verdad? Dios declaró que aún seguía, Job declaró que aún seguía a Dios, porque dice, guardé su camino y que amaba su palabra. Dice Job, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Recuerden que como un libro poético, pues se emplean algunos recursos, ¿verdad? En donde se trae algún vocablo que haga rima y que permita que se escuche bien y que tenga como un sentido figurativo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo pues Dios hablaba con Job. Yo quisiera preguntarte si alguna vez has escuchado audiblemente la voz de Dios. Yo les he confesado que audiblemente no he escuchado la voz de Dios nunca, pero lo que sí he escuchado es a través de su bendita palabra su voz. Entonces es por eso que para mí es muy importante pues estudiar la palabra, leerla, eh, meditarla, atesorarla, porque allí yo en mi persona reconozco la voz de Dios. ¿De qué manera habla Dios contigo? Miren, ustedes y yo podemos suponer claramente que Job pues no habría tenido ni una sola página de escritura inspirada, ¿verdad? No, yo creo que pues no existía todavía en aquel tiempo el libro de Génesis o el de Deuteronomio, mucho menos pues libros de proféticos, porque pues estaba en ese tiempo escribiéndose la historia de aquel momento, ¿verdad? Pero
eh, él simplemente escuchaba la voz de Dios. Tenía impresiones espirituales que de alguna manera le hacían entender que Dios le estaba hablando, porque ese es otro de los mecanismos que Dios usa para hablar a nuestras vidas, ¿verdad? A través de impresiones espirituales. Entonces, pues nosotros vemos que Job pues servía bien a Dios porque él escuchaba su voz y por consiguiente actuaba en relación a eso. Entonces, tenemos que notar que lo que Dios le había dicho, pues él lo atesoraba en su corazón. Yo te pregunto, ¿qué haces con lo que Dios habla a tu vida? De la manera en que te hable. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia delante de Dios en cuanto a escuchar su voz, ¿verdad? Pero ¿qué haces con lo que Dios te dice? En el nombre de Jesús, hoy yo declaro y espero de corazón que atesores lo que Dios te dice. Job lo atesoraba. Él dice en el hebreo que había escondido la palabra de Dios más de lo que alguna vez había escondido hasta su comida necesaria. O sea, lo tenía en una condición de gran estima. Recuerden que en aquellos tiempos tenían que esconder el grano, los cereales, la comida propiamente, para protegerlo de los, sobre todo de los árabes errantes, porque recuerden que en aquel tiempo pues andaban a salto de mata, ¿verdad? Pues ahora vemos cómo Job había sido más cuidadoso para guardar la palabra de Dios que hasta para guardar su trigo y su cebada. Él estaba más ansioso de preservar la memoria de lo que Dios le había dicho que en obtener sus cosechas. La pregunta nuevamente te la hago el día de hoy. ¿Atesoras lo que Dios te ha hablado? Cada quien tendremos nuestra propia respuesta, mis amados. Muchas veces, desgraciadamente, y lo comento y lo pongo así con énfasis de que lo repito 2 o 3 veces, porque tristemente yo me he dado cuenta que hay muchos hermanos a los que les entra por aquí y les sale por aquí la palabra de Dios. No se queda atorada, no se queda atesorada, no se queda guardada. Hoy tú y yo tenemos que disponer nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, ordenarle a todos nuestros sentidos que atesoremos la palabra de Dios, que la guardemos celosamente, que la cuidemos más que lo que pudiéramos hacer con respecto a nuestra alimentación. Amén. Entonces, eso es lo que el día de hoy el Señor nos está dando con énfasis para tenerlo presente y crecer, porque eso es lo que nos hace crecer. Atesorar la palabra de Dios y después ponerla por obra es lo que nos hace madurar, lo que nos hace vivir confiados, lo que verdaderamente nos trae a un crecimiento espiritual hasta que un día pues nos presentemos delante de Dios en la estatura del varón perfecto. ¿Nos va a faltar? Sí, sí nos va a faltar, pero tengamos la fe y la confianza que también Dios declara en su palabra que Él va a poner lo que nos haga falta. Y ese es parte del tesoro de nuestro corazón. Saber que lo que nos haga falta por el momento en que nos llame el Señor a su presencia, pues Él va a completar y nos va a presentar perfectos delante del Padre, sin mancha, sin arruga. ¿Ah? Entonces, este es algo de lo que debemos atesorar. Bueno, ya de los versículos 13 en adelante, vemos cómo Job se maravilla ante el poder y la soberanía de Dios. Dice la palabra de Dios, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro?
Bueno, miren, amados hermanos, aquí Job discutía consigo mismo contra su anterior gran declaración de fe, ¿no? Él entendía que aunque confiaba profunda y sinceramente en Dios, al mismo tiempo no podía hacer lo que que Dios hiciera algo diferente de lo que Dios había tomado en determinación, de lo que Dios quisiera. O sea, ustedes y yo no vamos a poder hacer cambiar a Dios porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es fiel y Él lo que ha trazado ha sido un trazo tan perfecto que no tiene la necesidad de ser cambiado. Miren, no sé si ustedes han visto construcciones que se diseñan correctamente, que desde antes de la fabricación de la construcción se hace un plano arquitectónico, se plasma un buen diseño y entonces se lleva a la obra. Quiero decirles que cuando se hace correctamente las cosas, no hay la necesidad de hacer remodelaciones, porque obviamente se pensó y se planeó correctamente para que fuera funcional, que tuviera una buena estructura, que estuviera hasta visualmente agradable. No así cuando construimos por construir, ¿verdad? Han visto gente que pues se agarra y empieza con un albañil y le dice, vente, vamos a hacer un cuarto. Y hacen un cuarto cuadradito, bonito y todo, pero de repente dicen, híjole, ¿qué crees? Que lo veo muy chiquito, mejor córtale aquí. Estoy describiendo la acción de mi hermana Esperanza, que ella normalmente tiene ese tipo de conductas. No, hay que hacer el muro un poco más para allá. Y tiran el muro y 20 centímetros más para allá, o 30, ¿verdad? O no, es que aquí ahora mejor hay que ponerle una ventana. Y ese tipo de actitudes, mis amados, es porque pues no se hizo un trazo correcto, no se hizo un plan como para que se viera plasmado primero y después actuarlo. Bueno, quiero decirles que he puesto el ejemplo de que Dios es un Dios de término, que Dios primero se sentó correctamente a planear e hizo todo el plan, ¿verdad? Y ahora solamente se está ejecutando. Y por eso Dios no tiene por qué cambiar, no hay necesidad para Él de cambiar. ¿Mm? Entonces, vemos aquí como este versículo 13, pues es una afirmación monoteísta, porque lo declara Job de una manera muy correcta. El Dios es único. O sea, la expresión hebrea es rara en el Antiguo Testamento, pero es idiomática, recuerden, cuando se hace a un Dios único, y es en el Dios que nosotros creemos. Un Dios que tiene su carácter, que tiene su naturaleza, su esencia, ¿verdad? Y que Él mismo está constituido en tres unidades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero los tres hacen uno. Es el Dios triuno en el cual ustedes y yo hemos creído. Amén. Entonces, cuando podemos ver la pregunta de quién lo hará cambiar, pues en la versión más antigua de la eh, King James, lo traduce como quién puede probarlo, pero el texto mismo es algo agradable si lo pudiéramos leer del hebreo. Por eso este libro poético podría, si lo pudiéramos verdaderamente leer en el hebreo y entenderlo desde el hebreo, mis amados, sería como música para nuestros oídos, ¿no? Porque ahora, pues Job nos está mostrando que si vinieran las pruebas y los problemas, si nosotros pudiéramos poner nuestra mano sobre ese precioso texto, esas declaraciones, pues nosotros tendríamos hasta la oportunidad de reírnos de nuestras pruebas y de los problemas que pudiéramos tener. Porque ¿quién podría doblar a Dios? ¿Quién podría cambiarlo? ¿Quién podría hacer que Él hiciera algo diferente? Entonces podríamos gritarle a nuestros problemas, a nuestras angustias, a nuestra prueba, vengan a ver que no hay quien pueda
doblar a nuestro Dios, que no hay quien pueda hacerlo cambiar porque Él se ha trazado esto para nuestras vidas y es lo mejor que vamos a poder vivir. A ese nivel Dios nos quiere llevar en fe, a ese nivel, mis amados hermanos, que podamos alegrarnos correctamente, de verdad. Se suena como loco, como ilógico, que pudiéramos alegrarnos en medio de nuestra prueba, porque si pudiéramos ver un poquito adelante de lo que va a traer esa prueba a nuestra vida, siempre levantaríamos nuestras manos y le diríamos, gracias, Padre, gracias porque me estás haciendo madurar, me estás haciendo crecer. He puesto el ejemplo de cuando nos empezamos a desarrollar físicamente, cuando estamos en la edad entre la niñez y empezamos a pasar a la adolescencia, cuando nuestro cuerpo físico se empieza a transformar propiamente, ¿verdad? Y empezamos a adquirir los rasgos propios de varón o de hembra, y empieza a doler nuestro cuerpo. Duelen las articulaciones, duelen los músculos que están creciendo. Y en ese momento seguro estoy que a ninguno de nosotros nos gustó el dolor que estábamos pasando. Pero si ahora miramos hacia atrás, le podemos decir a Dios gracias, porque si no me hubiera dolido, pues no hubiera crecido y no me hubiera desarrollado. Entonces, es lo que Dios ha trazado y tiene un plan perfecto, mis amados. Y por eso Job con autoridad dice, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Entonces, ahora vemos cómo Job admitía que Dios haría lo que le bien placiera, ¿verdad? En su vida y sería pues rehén de las demandas de Dios. Fíjense, él entendía que las razones y la sabiduría de la obra de Dios están finalmente en Job y no son conocidas fácilmente, ¿verdad? Aquí vemos cómo Job parece acercarse más y más al lugar donde Dios quería que estuviera en toda su crisis. ¿Por qué? Porque ahora vemos cómo se acerca más y más a darse cuenta de que Dios puede, en Dios podemos verdaderamente confiar, que Dios ciertamente lo ama y se preocupa por él, pero también hacer la declaración correcta al mismo tiempo de que Dios es soberano. Uh-huh. Y por lo menos algunos de sus caminos, de los caminos de Dios, pues están mucho más allá de nuestro entendimiento, mis amados. Y por eso dice, por lo cual yo me espanto en su presencia. Dios ha enervado mi corazón. Miren, saber lo que no podía saber sobre Dios, válgase ese tipo de expresiones en este momento. Pero el hecho de que Job sabía que él no iba a poder saber o comprender todo lo que Dios iba a hacer, pues hacía a Job apreciar la distancia entre él y Dios, ¿verdad? Lo hacía sentir, le hacía sentir un buen y justo temor de Dios. Aunque se sentía como en tinieblas, porque pues a final de cuentas era de muy poco consuelo para él en su crisis, lo que estaba viviendo, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, mis amados, yo le doy gracias a Dios y espero que ustedes también, que no podemos saber lo que Dios sí sabe, que no podemos saber, ¿verdad? Lo que nos va llevando y cómo nos va llevando Dios, porque muchas veces, pues, echaríamos para atrás, nos daría miedo previo a actuar, ¿sí o no? Si de por sí nos atemoriza el hecho de tener que pasar por pruebas, por preocupaciones, por problemas, pues imagínense que el Señor nos revelara que el día de hoy vamos a pasar por una situación dolorosa, pues difícilmente quisiéramos hasta levantarnos de la cama, ¿verdad? Entonces, el saber lo que no podemos saber sobre Dios, pues nos debe llevar a un sano temor de Dios y esperar y entender y declarar
que nuestra fe tiene que estar más férrea que nunca. Amén. Ahí es a donde nosotros tenemos que caer. Allí justamente es donde Dios quiere que ustedes y yo estemos confiados en Él. Que Él no nos va a llevar a un puerto eh, de derrota, jamás. Dios nos va a llevar a la victoria final, porque justamente Cristo pagó para eso. Al final de todo el tiempo, ustedes y yo estaremos en los brazos de papá por siempre y para siempre. Amén. Entonces vemos ya por último aquí en este capítulo cómo las aseveraciones de fe más fuertes de Job pues siempre parecen estar conectadas con aseveraciones igualmente fuertes de miedo y dolor. En este capítulo vemos cómo la confianza de Job en su propia rectitud es más completa que nunca, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, esa gruesa oscuridad que cubre su rostro y pues está llena de temor. Pero bueno, de alguna manera la fe de Job no es realmente lo suficientemente elástica como para abrazar simultáneamente tanto el temor como la confianza. Y eso es lo que nos enseña esta parte de la escritura en este capítulo número 23, mis amados. Nos lleva pues a empezar a estudiar el capítulo número 24, en donde pues vemos en la primera parte cómo Job explica la conducta de los impíos y pues se nos narra también eh, eh, la condición, ¿verdad? El problema de la aparente, lo vuelvo a repetir, seguridad de los impíos. Y es así, pues como se nos explica a través de Job esa conducta. Y bueno, del versículo 1 al 8, la palabra de Dios dice, estoy citando el capítulo 24 ya, dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Bueno, pues vamos a desglosar un poquito esto, mis amados. El sentido de este complicado verso, cuando dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, y hace la pregunta de por qué los que le conocen no ven sus días, bueno, fíjense bien, el sentido, como les digo, de este complicado verso, parece ser de esta manera. Si Dios conoce y juzgará todo, ¿por qué se mantiene a oscuras a los justos sobre sus caminos? ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues esto tenía aplicación especial a la pregunta de por qué Dios permite la aparente prosperidad de los impíos que se ha discutido y que será discutida en los versos siguientes, ¿verdad? En donde dice, por ejemplo, que si traspasan los linderos y toman prestada, en prenda el buey de la viuda, ¿verdad? Pues aquí vemos cómo Job describe los pecados generalmente financieros del impío, que están arraigados en avaricia y verdad. Uh-huh. ¿Se acuerdan que en Job 22 Elifaz dijo que la calamidad de Job vino sobre él porque actuó de esa manera con otros y que por lo tanto sus riquezas habían sido obtenidas con codicia y perversidad? Y Job pues estaba de acuerdo con Elifaz de que esta era la manera en que los impíos actuaban, pero sin estar de acuerdo con que él había actuado de esa misma manera, mis amados. Entonces vemos que también pues la palabra de Dios nos enseña a través de Deuteronomio 19
cómo la ley de Moisés denuncia maldiciones sobre aquellas personas que traspasan los límites de sus vecinos, ¿verdad? Y aquí ahora vemos a la condición de los terratenientes ricos que traspasan los límites de su vecino, que tiene ganancias deshonestas a través de fraudes, ¿verdad? Entonces, todo eso, pues, genera maldición. Y podemos recordar correctamente la declaración de la palabra de Dios de Deuteronomio, que dice, maldito el que redujere al límite, el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Pero aquí vemos cómo Job no ve que caiga ninguna maldición, ¿no? Normalmente es lo que esperamos, pero pues Dios tiene sus tiempos, mis amados hermanos. Ustedes y yo tenemos que tener la confianza de lo que el Salmo número 91 dice, que con nuestros ojos veremos la recompensa a los impíos, ¿verdad? El pago que Dios le va a dar a aquellas personas que actúan de una manera incorrecta delante de Él. Eso será pues el juicio de Dios y será en el tiempo de Dios y conforme Dios pues emita su juicio, ¿ok? A nosotros no nos corresponde. Si Dios permite que haya injustos, impíos, que prosperen económicamente en una condición que nosotros quisiéramos, bueno, pues dejemos que la soberanía de Dios permita que haya gente que esté así. Solamente oremos porque Dios nos permita tener lo que necesitamos, que Dios siga proveyendo a nuestras vidas y que nosotros no seamos de los impíos que obtenemos ganancias deshonestas, riquezas incorrectas, ¿ok? Entonces, del versículo 9 al 12, vemos cómo Job hace la declaración de cómo los impíos oprimen a los débiles. Y dice la palabra de Dios, quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. En una descripción muy vívida, pues vemos cómo Job describió la despiadada opresión infligida sobre los pobres, por parte de los impíos. Nosotros pues esperaríamos que Job no condenaría esto tan fuerte si él fuera culpable de eso que lo acusaba Elifaz, ¿se acuerdan? Entonces, obviamente cuando nosotros tenemos cola que nos pisen, pues difícilmente decimos, sí, que lo apedreen para que se le quite, ¿verdad? Si nosotros sabemos que también podremos caer en esa ejecución. Entonces, obviamente como Job no había actuado de esa manera, pues dice, sí, o sea, debería de suceder esto en contra de los que actúan de esa manera equivocada, en contra de los impíos. Y dice la palabra de Dios, pero Dios no atiende su oración. Esta parte que era difícil para Job entender y aceptar, pues es la misma parte que nosotros, ¿verdad? Sentimos muy difícil de entender y aceptar cuando nosotros oramos a Dios y deseamos de corazón que Dios le dé su merecido a aquellas personas que están mal obrando, que están haciendo maldad aquí en la tierra. De repente vemos injusticia y levantamos nuestra oración, Señor, por favor, que tu justicia sea manifiesta. Y es muy difícil para nosotros, así como para Job, entender y aceptar que Dios tiene una soberanía y que solamente Él sabe, ¿verdad?, qué tratamiento le va a dar a cada uno. Job sabía cómo eran los impíos. Lo que no podía comprender era por qué Dios no los juzgaba como se merecían, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que ya hay una frustración creciente. Job cita ejemplo tras ejemplo de pecadores que quedan, entre comillas, impunes a nuestra vista, mis amados. Job sentía que Dios debía mostrar su justicia castigando abiertamente a los impíos,
a los hacedores de maldad. Y vemos también que en los discursos divinos Dios le enseña una tremenda lección al respecto, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahorita no lo podemos leer en la palabra, porque va a ser capítulos más adelante, cómo Dios responde a esta condición. Y bueno, mis amados hermanos, ya en la segunda parte del capítulo 24, pues se nos da la aparente seguridad del impío, como les digo. Job sigue describiendo las obras realizadas en la oscuridad de los versículos 13 al 17 y dice la palabra de Dios: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Entonces, aquí pues estamos viendo que en estas pues poderosas imágenes poéticas, Job está describiendo el tipo de pecado que se lleva a cabo bajo la cubierta de la oscuridad. La oscuridad pues es utilizada como una capa, ¿verdad? Por el matador, por el ladrón, por el adúltero, por todas aquellas personas que ya están planeando hasta la maldad que van a ir a hacer. Era casi como si Job anticipara la instrucción que llegaría más adelante de nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Allí en Romanos capítulo 13, de los versículos 12 al 14, cuando dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y provéanse para los deseos, y no provean para los deseos de la carne. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios: porque la mañana es para todos ellos como la sombra de muerte. Bueno, pues nosotros deberíamos considerar la mañana como algo bueno siempre, ¿verdad? La llegada de la luz después de la oscura noche es algo que nosotros pues anhelamos y cuando estamos en los caminos correctos. Sin embargo, para las personas impías, la mañana es para todos ellos como una sombra de muerte, mis amados. Para ellos es una cosa mala, no es algo bueno. ¿Por qué? Porque justamente se puede echar a ver lo malo que han hecho. ¿Mm? Fíjense bien que voy a citar a Clark, que hizo una aplicación especial de esta palabra de adúltero, y dijo: los árboles de la mañana, pero es los albores, perdón, leí mal, perdón, los albores de la mañana, pero es para él como la sombra de la muerte, no sea que sea descubierto antes de que pueda alcanzar su propia casa. Y si alguien lo conoce, y si sucediera que es reconocido al salir de la casa prohibida, pues los terrores de la muerte lo alcanzarán, ¿verdad? Teniendo miedo de que la cosa sea sacada a la luz o que sea llamado a rendir cuentas sanguinarias por el esposo herido. Y es así como las personas que están en los caminos de maldad, pues siempre tendrán ese temor. Y entonces Job, ya de los versículos del 18 al 21, pues nos pone en la idea de lo que debería sucederle a los impíos. Y dice la palabra de Dios: huyen ligeros como corrientes de agua. Su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien.
Aquí pues vemos, ¿verdad?, cómo Job se preguntaba por qué Dios no juzgaba a los impíos como debía. Aquí es como si Job le diera consejo a Dios de cómo debía juzgar a los perversos. Principalmente, pues debía hacerlo en esta vida y no esperarse hasta la vida en el más allá, ¿verdad? Por eso declara y dice que sean malditos en la tierra. Bueno, pues Job tampoco estaba en contra de la idea de que los perversos fueran castigados aún después de la muerte. Simplemente no quería que el castigo comenzara allí. Él quería que comenzara aquí, en la tierra. Él pensaba que debía comenzar en esta vida y continuar hasta la vida siguiente. Y por eso dice que los olvidará el seno materno y que de ellos sentirán los gusanos dulzura. Y a la mujer estéril que no concebía afligió. Pues vemos aquí que la mujer estéril era considerada más indefensa que la viuda, ya que pues la viuda puede tener hijos que le ayuden, pero la mujer estéril, una vez que está en esa condición y queda hasta viuda, pues no tenía a nadie quien le pudiera ayudar. Y las personas que obran maldad, pues se aprovechaban muy fácilmente de ese tipo de gente. Y Job quería que el castigo se diera inmediatamente, ¿verdad? Entonces, pero después vuelve a generar la actitud. Recuerden que en esta condición poética es como que se dice y se contesta y algo así. Es así como el tratamiento del libro de Job se genera. De los versículos 22 al 25, vuelve a tocar el punto de una aparente seguridad de los impíos y dice, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espiga. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Bueno, en este punto vemos cómo Job consideraba que tal vez el destino de los impíos en el mundo del más allá era la retribución suficiente para las escalas de justicia divina. ¿Ah? Sí, los perversos parecen prosperar en esta vida, se levantan, dice, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, ninguno está seguro de la vida. Entonces notamos aquí cómo en estos versos Job suena muy similar a Asaf en el Salmo 73, quien estaba preocupado por la prosperidad de los impíos hasta que fue a la casa de Dios y comprendió el final que les espera, que está reservado para todas aquellas personas que obran maldad. Entonces, nosotros pues no tenemos por qué estar en esa misma condición de lo que tanto Job como Asaf, el salmista, pudiéramos estar viendo que obligadamente Dios nos dé reporte de lo que hace en contra de esas personas. Pues simplemente dejemos que la soberanía de Dios se manifieste y dejemos a Dios siendo Dios, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos que descansar. Simplemente hagamos lo que nos corresponde, haciendo lo correcto, andando por los buenos caminos que Dios ha preparado para nuestras vidas y que Dios se encargue de lo demás. Amén. Entonces, dice, Él les da su seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Aquí Job recordaba que Dios no era ciego a los pecados de los impíos. E incluso si ellos parecieran prosperar bastante en esta vida, pronto, dice mismo Job, desaparecen y son abatidos. Entonces aquí vemos cómo el sentido de Job es que Dios permite tal prosperidad a algunos de los impíos para incrementar su juicio final. Por eso dice, ciertamente les da seguridad y confianza, pero terminan cortados como cabezas de espigas. Pues Spurgeon hace un comentario respecto a esto y dice, en el este generalmente cosechan su cosecha quitando solo la parte de arriba de las mazorcas del maíz y dejando la paja. Así serán cortados los impíos, ¿verdad?
Y eso pues lo tenemos que tener muy claro, mis amados. A Dios nada se le escapa. Dios siempre va a poner las cosas en su justicia, ¿verdad? Él tiene la balanza perfecta. Dice Job, y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Y con esto terminamos el capítulo número 24. Voy a volver a citar a Spurgeon porque me pareció muy correcta el comentario que hace respecto a esto. Y dice Spurgeon, Job desafía a todos los hombres a contradecir lo que afirma, que los justos pueden ser grandes víctimas y los perversos pueden prosperar por un tiempo, pero que Dios al final derrocará a los impíos y establecerá a los rectos. Amén. Eso es lo que verdaderamente tenemos que llegar en comprensión al final de todo este discurso, de toda esta poética que Job hace a través de esas declaraciones y tener y comprender claramente que Dios es el único juez, es el soberano y es el que va a pagar conforme a cada uno corresponda. Amén. Pues es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a